¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la filosofía de la guerra. Vamos a hablar acerca de algunos poquitos teóricos que comentan acerca de los enfrentamientos bélicos. Y bueno, es sumamente triste que después de tantos años como humanidad que hemos tenido, sigamos con las mismas problemáticas de siempre. Es increíble. Y lo único que cambia, lo único que se ha transformado no son la conciencia humana, no son las pasiones humanas. Lo único que se ha transformado es la tecnología, al punto de que tenemos cada vez más armas de destrucción masiva. Bueno, es interesante cómo actualmente la guerra se está percibiendo como algo obsoleto, como una cuestión barbárica que tendría que terminar, que tendría que ser superada de alguna manera. Sin embargo, la guerra es algo mucho más complejo. De esto es lo que vamos a hablar. El fin de la guerra a lo largo del tiempo, y lo podemos ver en el texto de Guerra para qué sirve, ha sido en sí la conservación de las naciones y de los pueblos. Realmente, por muy idealistas que nos queramos poner, era muy difícil que un pueblo pudiera existir o mantenerse siendo pacifista. O sea, era imposible en otras épocas. Desde la antigüedad la guerra ha sido necesaria para que las culturas se puedan mantener. Bueno, tenemos dos formas de entender la guerra. Podemos entender la guerra de una manera positiva y de una manera negativa. ¿A qué me refiero con positivo y negativo? Me estoy refiriendo a términos exclusivamente filosóficos, no a lo que coloquialmente se entiende por positivo y negativo. La guerra puede entenderse como una irrupción a la paz, es decir, en un sentido negativo. Es casi como la guerra, como si fuera el accidente que de pronto desequilibra la paz. O al revés, la paz puede ser considerada ese accidente que de pronto interrumpe la guerra. O sea, la guerra ha sido tan constante en la humanidad que podemos verla de estas dos maneras. ¿Esto qué connotaciones tendría? O sea, realmente la paz es la paz como la podríamos entender coloquialmente como una distensión, como si fuera una especie de cuestión idílica, limpia, pura, angelical, ¿no? De pronto esta paz que como concordia entre los hombres, o más bien entendemos la paz como una pausa donde sigue el peso de las guerras pasadas. ¿A qué me refiero como el peso de las guerras pasadas? La conservación de un orden establecido en las guerras anteriores. Y obviamente este orden no es un orden inocente, sino es un orden impuesto por el poder. ¿Y qué es este poder? Pues aquellos vencedores de guerras pasadas. Entonces, los vencedores de guerras pasadas proponen un orden, más bien imponen, más que proponer, imponen un orden, y este orden es más bien una especie de cese de la guerra. Toda paz más bien es resultado de las relaciones de fuerza anteriores. Entonces no podemos hablar de una paz inocente, de una paz angélica, como muchos nos quieren hacer creer, o como muchos discursos pacifistas lo están planteando de una manera un poco infantilizada y un poco inocente. Si entendemos la guerra de manera negativa, es decir, en el sentido como una irrupción de la paz, podemos, por ejemplo, ejemplificar esta postura con Kant, con su obra Paz Perpetua, donde él propone algunas consideraciones para que se pueda dar la paz mundial, hablando de que si el hombre quiere entrar a una verdadera racionalidad, no puede existir este tipo de enfrentamientos, ¿no? Entonces, para que pueda existir el progreso de la humanidad, se tiene que llegar a una paz entre las naciones. En el texto de Paz Perpetua vemos algunos puntos importantes. Uno de ellos es que tiene que existir forzosamente un organismo internacional que regule la convivencia entre naciones. Esto obviamente tiene gran influencia del filósofo anterior Hobbes, que es un filósofo inglés que escribió Leviatán. En el texto de Leviatán se trata que el ser humano tiende naturalmente a la violencia. Y esto es algo que ya está en cierta medida constatado en relación a que la violencia siempre ha existido en la humanidad, independientemente a la discusión del naturalismo, porque algunos filósofos están en contra del naturalismo, de ponerle, ¿a qué me refiero con naturalismo? De ponerle al ser humano una naturaleza y decir, es que el ser humano es de esta manera. El ser humano para algunos filósofos, es de acuerdo a su contexto. O sea, el ser humano no tiene contenido en sí mismo, no tiene una naturaleza, sino que el ser humano es una hoja en blanco que depende de la cultura donde esté, va a adquirir diferentes comportamientos, ¿no? O sea, no existe una naturaleza humana, quieren postular. Por otro lado, hay otros que postulan que realmente sí existe una naturaleza humana. Obviamente Hobbes es de los que plantean que sí existe una naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana que este Hobbes está exponiendo aquí es una naturaleza violenta, es una naturaleza egoísta.
para que pueda existir la concordia entre los individuos y deje de haber esta lucha de egos, esta lucha de deseos entre ellos, tiene que existir un organismo superior que genere la paz entre ellos, en este caso el Estado. El Estado es este mal necesario, es este gran monstruo que va a generar la paz entre las personas. Para esto se hace un contrato en el que las personas ceden parte de su libertad a cambio de que se vea garantizada su vida en este determinado estado. Surge el problema cuando al existir muchísimos estados distintos, estos estados están en esta condición salvaje porque no hay nada que los regule a ellos. Entonces se vuelve al primer estado salvaje que tenemos entre los individuos, pero esta vez en una escala mayor, entre las naciones. Entonces, ¿qué tiene que existir para este Kant? Un organismo que regule la convivencia entre estas naciones. Para las personas que dicen que la filosofía importa muy poco y que realmente la filosofía pues son determinados pensadores que se sientan y queda en los libros, en las bibliotecas y punto, pues este texto de Kant fue muy importante y fue inspiración para la ONU, por ejemplo. Bueno, el avance que hace Kant es interesante, sin embargo tiene muchísimas problemáticas y ya visto en la práctica, porque sí se intentó hacer de alguna manera lo que él proponía, de tratar de hacer un organismo que regulara de alguna manera las naciones, ¿no? La primera problemática es que ningún organismo va a ser plenamente neutral. O sea, la neutralidad en sí es algo muy complicado, la neutralidad es algo un poco idílico. Sí puede existir posturas que se acercan más o menos a la neutralidad, pero la neutralidad en sí es algo muy complicado, puesto que si se hace un organismo mundial o una especie de gobierno mundial, ¿por qué lo propone así? Un gobierno mundial, o sea, un poder mundial que realmente mantenga al límite, a raya las naciones, ¿no? Pero bueno, al saber que esto sería muy difícil llegar a esto, él propone entonces una confederación entre las naciones, esto es decir, organismos que sin ser prácticamente gobernar entre las naciones, al menos haya ciertos acuerdos internacionales que pues es lo que ya vemos muy normalmente, ¿no? Pero la cuestión aquí, el problema, es que estos organismos no van a ser desinteresados, porque bueno, ¿y quién va a componer estos organismos? O sea, ¿quiénes van a estar sentados ahí gobernando a las naciones o tratando de entablar relaciones entre ellas? Pues obviamente va a ser la gente de determinadas naciones. Entonces, es ahí el problema de la neutralidad. En el caso más extremo de que haya un poder que gobierne todas las naciones, ¿cómo este poder sería neutral? ¿Cómo este poder no tendría sus propios intereses? ¿Cómo este poder no se vería corrompido, a su vez, por su omnipotencia? Porque imaginemos que existiera una especie de gobierno que se sobrepusiera a todas las naciones, lo cual no existe, ¿no? Pero que existiera algo así. De hecho, Hegel después hace una crítica a la paz perpetua en relación a esta contradicción, cómo se habla de libertad entre las naciones, cómo se habla de soberanía y a su vez pudiera existir este poder, ¿no? Este poder que controlara y que realmente mermara la individualidad de las naciones, la cultura, la identidad de las naciones. La problemática aquí, lo que quiero expresar, es que vemos en Kant una posible solución a las guerras, pero vemos que ni siquiera esta solución es satisfactoria por completo. Tendría que existir una propuesta muy eficiente al problema de la guerra, que atendiera a los problemas fundamentales de la guerra, no solo la punta del iceberg, lo que se ve, las batallas en sí o las matanzas, sino algo fundamental, algo que fuera hacia lo profundo de lo que es la guerra para poder frenarla. Pero vemos que esto no se ha dado, entonces nos esperan muchas más guerras y yo se los aseguro, esto es un fenómeno que difícilmente va a terminar. Entonces, lo que hay que entender también es que la guerra no es un accidente. Actualmente he escuchado y leído en los comentarios, en todo, la guerra como si hubiera sido una erupción de pronto, así como que despertó así Putin, no sé, por ejemplo, y dijo, ay, voy a hacer la guerra. O sea, no es un accidente, no es algo que de pronto surge, ¿no? O sea, no es algo que no tenga una raíz profunda, que no tenga razones mucho más complejas que los deseos de un individuo, que los deseos de una nación. Es un problema fundamental, ¿no? Hablamos de un problema fundamental porque cuando hablamos de una cuestión que se ha estado repitiendo desde el inicio de la humanidad, no podemos pensar la guerra como un accidente que de pronto ocurrió ahorita. No es un accidente la guerra. Cualquier expansión de una nación implica la contracción de otras, ¿no?
Cualquier decisión que toma una nación implica una afectación o un beneficio en otras naciones. Entonces nada está aislado. Si pudiéramos aislarnos del entorno, pudiéramos aislarnos de los otros, de la otredad, en ese momento pues ya no habría necesidad de la guerra. Entonces la paz, como la quieren representar muchísimas personas de un modo un tanto fantasioso, realmente no lo vemos en el mundo, o sea, es algo muy idealizado. En general va a haber una tensión perpetua tanto entre los individuos como entre los estados. Esta tensión es porque los intereses de uno afectan al otro y en general la tensión siempre va a estar ahí. Los actos violentos siempre van a estar ahí entre naciones, entre individuos. Entonces, el equilibrio político que en realidad podemos ver cuando las cosas están en una aparente paz, en realidad están en una total tensión porque hubo guerras pasadas, guerras que esculpieron ese orden político, guerras que esculpieron ese equilibrio político. Siempre hay estados dominantes y hay estados sometidos, ¿no? Y en esta cuestión, en realidad la aparente paz en realidad es el orden que estableció el país dominante, es el orden que estaba a su conveniencia. Entonces aquí es muy curioso porque más bien la guerra es algo que vuelve a ajustar, digamos, este acomodo de poderes, esta lucha de poderes lo vuelve a ajustar y de alguna manera puede cambiar el orden. Hay una frase interesante que es: la guerra es la continuación de la política. Esto se refiere al carácter propio de la guerra. La guerra es algo político, a diferencia de la violencia entre individuos, que no puede considerarse una guerra. No puede considerarse una guerra un enfrentamiento entre dos grupos que no constituya cada uno un estado. No sé si me explico bien. La guerra es necesariamente política. Foucault invirtió esta frase, que ya estaba dicha antes, la invirtió y dijo: la política es la continuación de la guerra. Y aquí es lo interesante. Si retomamos a Hobbes, podemos ver que la violencia está ahí, de pronto llega la política que la frena, que pone un freno a estas agresiones. Sin embargo, las agresiones no terminan del todo, ¿no? Lo que ocurre, o lo que realmente ocurre, es que el grupo dominante, digamos, pone ciertas reglas para someter al sometido a un orden que él quiere establecer, ¿no? Entonces, la política es la continuidad de esta guerra que estableció determinado orden. Y esto es sumamente interesante, porque esto nos deja claro que la guerra no es continuación de la política, sino la política es la continuación de la guerra. La guerra no es sostenible en mucho tiempo, ¿no? O sea, la guerra siempre implica un desgaste tan grande en las partes implicadas que no se puede seguir hasta el infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde entra la política para darle continuidad a esa guerra sin que sea la guerra en sí misma, ¿no? O sea, darle continuidad a los resultados de esa guerra. Eso es lo que dice Foucault cuando habla de que la política es la continuación de la guerra. Entonces, ya que entendemos que esta aparente paz entre naciones en realidad es una tensión entre ellas y una continuación de guerras pasadas, podemos entender a qué nos referimos con potencia. Una potencia es esa nación que tiene tanta fuerza que impone un orden sobre otras naciones que prácticamente tienen que perder parte de su libertad para acoplarse a las reglas, a las verdades, a los discursos de determinada nación dominante. Estamos hablando que en este panorama de aparente paz, donde no existe la guerra, digamos, de manera visible, sigue estando la guerra de manera latente. Con esto lo que quiero decir es que ninguna guerra es una cuestión accidental. Esa es la realidad y yo sé que es muy triste y no con ello quiero hacer una justificación de las guerras o decir que no hay salida de esto, ¿no? De estos problemas. La verdad es que lo hay, pero digamos, no por idealistas podemos jugar a ser inocentes y plantearnos exigir una paz o exigir una paz mundial que se mantenga a lo largo de los siglos sin haber solucionado nuestros problemas fundamentales como humanidad. Tiene que haber algo más que simplemente pedir paz, ¿no? O sea, es como querer tapar el sol con un dedo, honestamente. Les dejo en la cajita de comentarios algunos artículos de los que me basé para hacer este video y otros videos que pueden ser de utilidad para entender mejor este conflicto. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Denle like, compártanlo y bueno, muchas gracias por ver.